Arminio era parte de la Iglesia Reformada Holandesa del Estado, al igual que los líderes que continuaron con sus creencias después de su muerte prematura en 1609. Inevitablemente se desarrolló una polémica sobre la predestinación y se decidió investigar la Confesión de Bélgica y el Catecismo de Heidelberg para su posible revisión. Para discutir los temas, 46 ministros arminianos se reunieron en privado en Gouda, Holanda, el 14 de enero de 1610. Se elaboró y se firmó una reprensión contra el calvinismo, afirmando que sus doctrinas no eran contenidas en la palabra de Dios ni en el catecismo de Heidelberg, y que no son de edificación, sino peligrosos, y no deben ser predicadas a la gente cristiana. La reprensión de estos remonstrantes protestantes seguidores de Arminio, se compuso de 5 párrafos breves que llegaron a conocerse como los 5 puntos del arminianismo. En resumen, estos declararon: 1. Porque Dios desde la eternidad pasada decidió salvar a todos aquellos que creen en Jesús y dejar a los incorregibles e incrédulos en el pecado y bajo ira. 2. Porque Cristo murió y obtuvo redención y perdón de pecados para todos, pero estos beneficios son eficaces solo para aquellos que creen en Cristo. 3. Porque el hombre no puede pensar o hacer algo que sea verdaderamente bueno, y eso incluye la fe salvadora, sino que debe ser regenerado. 4. Porque la gracia de Dios es absolutamente esencial para la salvación, pero puede ser resistida. 5. Porque aquellos que son verdaderamente salvos por la fe en Cristo están facultados por el Espíritu Santo para resistir el pecado. Pero si se puede caer de la fe, debe ser más particularmente determinado en las Sagradas Escrituras, antes de que nosotros mismos podamos enseñarlo con una persuasión completa de nuestras mentes. La respuesta de los calvinistas llegó unos meses más tarde en forma de una contrarreprensión que contenía 7 artículos. El segundo y tercer punto se combinó con el título de elección incondicional y el sexto y séptimo combinados bajo la perseverancia de los santos, dando lugar a lo que se conoce hoy como los 5 puntos del calvinismo. Vance resume esta declaración de la siguiente manera: porque toda la humanidad ha caído en Adán y es corrupta e incapaz de creer. Dios saca de la condenación a aquellos a quienes Él ha escogido para salvación, dejando a todos los demás. 2. Los hijos de los creyentes, mientras no manifiesten lo contrario, deben contarse entre los escogidos de Dios. 3. Dios ha decretado otorgar fe y perseverancia y así salvar a aquellos a quienes Él ha escogido para salvación. 4. Dios entregó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvar solamente a los escogidos. 5. El Espíritu Santo trabaja externamente a través de la predicación del Evangelio y hace la función internamente con una gracia especial en los corazones de los elegidos, dándoles poder para creer. 6. Aquellos a quienes Dios ha decretado salvar son apoyados y conservados por el Espíritu Santo para que finalmente no puedan perder su fe verdadera. Y 7. Los verdaderos creyentes no persiguen descuidadamente las lujurias de la carne, pero trabajan su propia salvación en el temor del Señor. La contrarreprensión fue contestada por la opinión de los remonstrantes. Este fue un documento mucho más extenso que entró en gran detalle para establecer lo que los remonstrantes en conciencia han considerado hasta el momento y siguen considerando el estar en armonía con la palabra de Dios. Contenía largas objeciones al calvinismo bajo 4 encabezamientos. Los puntos principales se resumen en los siguientes pasajes.
Dios no ha ordenado la caída, no ha privado a Adán de la gracia necesaria y suficiente. Tampoco trae a algunos hombres a la vida eterna, sino que priva a otros de los beneficios de la vida. Dios no ha decretado la caída por intervenir con pecado y así dejar por mucho a la mayor parte de los hombres excluidos de toda esperanza de salvación. Dios ha ordenado que Cristo debe ser la expiación por los pecados del mundo entero y en virtud de este decreto ha decidido justificar y salvar a los que creen en Él y proporcionar a los hombres con los medios necesarios y suficientes para la fe. Nadie es rechazado de la vida eterna ni de los medios suficientes correspondientes por cualquier antecedente de decreto absoluto. El precio de la salvación que Cristo ofreció a Dios, pago por todos los hombres, según la gracia de Dios el Padre, y por lo tanto nadie es definitivamente excluido de los beneficios de la muerte de Cristo por un decreto anterior y absoluto de Dios. Aunque Cristo ha merecido la reconciliación con Dios y el perdón de los pecados de todos los hombres, nadie se convierte en un partícipe verdadero de los beneficios de la muerte de Cristo, excepto por la fe. La gracia eficaz por el cual alguien se convierte no es irresistible y aunque Dios a través de la palabra y el funcionamiento interno de su espíritu influye en la voluntad y ambos le otorgan el poder de creer y de hecho provoca al hombre a creer, sin embargo el hombre es capaz en sí mismo de despreciar esta gracia para no creer y así perecer por su propia culpa. Aunque el total y libre albedrío de la gracia de Dios puede ser muy grande, el Espíritu Santo concede y está dispuesto a otorgar la disparidad de la gracia divina a todos los hombres y a cada uno a quien se le predica la palabra de Dios como suficiente para alcanzar la gracia para fe y conversión. A este, Dios dice estar dispuesto a salvar según el decreto de elección absoluta, pero también a los que no son convertidos en realidad. También lo consideramos falso y horrible que Dios incite de manera oculta a los hombres a pecar, cosa que Dios abiertamente prohíbe, que aquellos que pecan no están actuando contrario a la verdadera voluntad de Dios, que esto es, según su justicia, un crimen digno de muerte, el hacer la voluntad de Dios. Los verdaderos creyentes pueden caer de la verdadera fe y caer en pecados que no son consistentes con la verdad y la fe justificadora, y no solo sucede, sino que puede suceder regularmente. Los verdaderos creyentes pueden, por su propia culpa, finalmente caer y perderse. Sin embargo, no creemos que, aunque los verdaderos creyentes a veces caen en pecados graves y que son devastadoras para su conciencia, que caen inmediatamente de toda esperanza de conversión. Pero reconocemos que es posible que Dios, por su misericordia abundante, otra vez los traiga a la conversión a través de su gracia. Por lo tanto, rechazamos totalmente las siguientes doctrinas que son esparcidas a diario entre la gente en las escrituras públicas como peligrosas para la piedad y la moralidad, a saber, que los verdaderos creyentes no pueden pecar deliberadamente, pero solo por ignorancia y debilidad. Que los verdaderos creyentes no pueden caer de la gracia de Dios por medio de pecados. Que 1000 pecados, sí, todos los pecados del mundo entero, no pueden invalidar la elección. Cuando le agregamos a esto que todos los hombres están obligados a creer, quienes son elegidos para la salvación y por lo tanto no pueden caer de esta elección, presentamos para consideración la gran puerta que esto abre para la carnalidad. Que a los creyentes y a los elegidos no se les imputan sus pecados, no importando cuán grandes o graves sean. Que los verdaderos creyentes, habiendo caído en herejías corruptas, en pecados graves y vergonzosos,
por el cual la Iglesia, según la institución de Cristo, está obligada a declarar que ella no puede tolerarlos en su compañerismo externo y que no va a tener ninguna parte en el reino de Cristo a menos que se arrepientan. Sin embargo, no pueden caer total y definitivamente de la fe. Un verdadero creyente puede y debe ser determinado por el futuro que él, interviniendo, observando, orando y otros ejercicios de santidad, pueda perseverar en la fe verdadera y que la gracia que Dios le otorgó para perseverar nunca faltará. No vemos cómo puede estar seguro de que él nunca descuidara su deber en el futuro, sino por las obras de la fe, la piedad y amor, como corresponde a un creyente para perseverar en esta escuela de guerra cristiana. Tampoco consideramos necesario que el creyente debe estar seguro de esto. Estos 4 títulos, que claramente se apartaron de lo que había enseñado Arminio, se tomaron como los 5 puntos que los calvinistas en el sínodo de Dort les respondieron con lo que se conoce como los 5 puntos del calvinismo. La principal diferencia es obvia. Los arminianos asignan la culpa por el castigo eterno del hombre sobre el mismo hombre por rechazar el evangelio de su propia voluntad, aunque podría haberla aceptado a través de la gracia que Dios habilitó. Pero los calvinistas atribuyen el pecado y la condenación del hombre totalmente a Dios, y Él simplemente predestinó todo para que fuese de esa manera. A. W. Tozer, respetado por muchos calvinistas, declaró: así que cuando el hombre ejerce su libertad de elección, está cumpliendo con la soberanía de Dios, no invalidándola. El Estado de Holanda, en su preocupación por la unidad entre sus ciudadanos, ordenó a ambas partes reunirse y arreglar sus diferencias. 6 líderes de cada lado se reunieron en Hughes el 31 de marzo de 1611, pero no lograron llegar a un acuerdo. Mientras que los arminianos abogaban por la tolerancia, los calvinistas estaban decididos a convocar una conferencia nacional para que sus opositores fueran declarados herejes. Por supuesto que en vista de las leyes civiles del Estado de aquel momento, se cobrarían las penas prescritas a los herejes, incluyendo, si fuese posible, la muerte.